Buenos días, hermanos, tengan este domingo 27 de junio. Vamos a iniciar la escuela dominical. Continuaremos estudiando el tema de la iglesia, tema que se inició el domingo pasado. Vamos a hacer un breve resumen. Vamos a hacer una introducción al tema de la iglesia, pero también una especie de conclusión de lo que se vio el domingo pasado. Dice: la palabra en su significado más comprensivo significa todo el cuerpo de los fieles, estén en el cielo o en la tierra, los cuales ya han sido o serán espiritualmente unidos a Cristo como su Salvador. Este uso de la palabra se encuentra principalmente en las epístolas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses, pero más frecuente en la epístola de los Efesios. Vamos a leer Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando habla aquí, cuando Dios está hablando, cuando usa la palabra iglesia, se refiere a todos los creyentes, a todas las personas que hemos sido redimidas con la sangre del Señor Jesucristo. También se encuentra en Efesios 1:22, Efesios 3:10, versículos 21, Efesios 5, versículos 23 al 25, 27, 32. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 24. Dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, está hablando del Señor Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dos veces se utiliza la palabra iglesia y se refiere a todas las personas redimidas con la sangre del Señor Jesucristo, estemos todavía aquí en la tierra o los que ya partieron con el Señor. Vamos a ver otras designaciones bíblicas para la iglesia. El Nuevo Testamento contiene varias designaciones figurativas de la iglesia, cada una de las cuales acentúa algún aspecto particular de ella, o sea, de la iglesia. Inciso A la iglesia también se le llama el cuerpo de Cristo. El nombre se aplica no solo a la iglesia universal, como en Efesios 1:23, Colosenses capítulo 1, versículo 18, sino también a una congregación. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Acentúa Pablo aquí la unidad de la iglesia, sea local, universal o en particular, el hecho de que esta unidad es orgánica y que el organismo de la iglesia permanece en relación vital con Jesucristo, considerado como su glorioso jefe. Es importante resaltar que la iglesia es un organismo, no una institución ni una organización. La palabra organismo denota o significa un cuerpo que tiene vida, y la cabeza de ese cuerpo que tiene vida es el Señor Jesucristo. Inciso B. El templo del Espíritu Santo o de Dios. La iglesia de Corinto recibe el nombre de un templo de Dios en el cual el Espíritu Santo mora. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, Pablo habla de los creyentes que se desarrollan en un templo santo en el Señor y que juntamente forman el edificio que sirve como una habitación de Dios en el Espíritu. Y Pedro dice que los creyentes son piedras vivas construidas para hacer una casa espiritual. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La relación muestra claramente que Pedro está pensando en un templo. Esta figura acentúa el hecho de que la iglesia es santa e inviolable. Ser la morada del Espíritu Santo le imparte un carácter
muy elevado y sagrado a la iglesia. Inciso C, la Jerusalén de arriba, la Nueva Jerusalén o la Celestial Jerusalén. Estas tres formas se encuentran en la Biblia en Gálatas capítulo 4 versículo 26, Hebreos 12, 22, Apocalipsis 21, capítulo 21 versículo 2, pero también Apocalipsis 21 versículos 9 y 10. Leemos Hebreos 12, 22. Sino que vos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El Nuevo Testamento considera a la iglesia con toda evidencia como la contraparte espiritual de la Jerusalén del Antiguo Testamento y por tanto aplica a la iglesia el mismo nombre. Según esto, la iglesia es el lugar donde Dios mora, en el cual el pueblo de Dios se comunica con él, y es el lugar de su morada. Aunque todavía está sobre la tierra, pertenece a la esfera espiritual. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de los fieles creyentes, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, somos la morada de Dios en esta tierra, pero también la iglesia celestial o la iglesia espiritual se le llama la Nueva Jerusalén o también la Jerusalén celestial. Inciso D, columna y apoyo de la verdad. Hay nada más un lugar en el que se aplica a la iglesia este nombre, 1 Timoteo 3:15. Se refiere con toda claridad a la iglesia en general y por tanto se aplica también a cada una de sus porciones. La figura expresa el hecho de que la iglesia es guardián, ciudadela y defensa de la verdad en contra de todos los enemigos del reino de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermosa figura de la iglesia que hace el apóstol Pablo, que es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hemos visto entonces unas designaciones bíblicas para la iglesia y cada una de estas designaciones figurativas de la iglesia acentúa algún aspecto particular de la misma. Dios los bendiga en esta mañana y oremos unos momentos. Buen Dios Padre Celestial, permite que esta escuela dominical sea de edificación para cada uno de los oyentes, para cada uno de los miembros de la iglesia. Ven con nosotros, pero también si alguna persona ajena a la iglesia, simpatizante, amigo o amiga está escuchando esta escuela dominical, abre los ojos de su entendimiento, los ojos espirituales, para que puedan comprender y entender tu palabra y que a su vez que comprenda que Jesucristo es el mediador entre Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres, y en el cual solo hay, a través de él podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Te lo rogamos